Bienvenidos, esta es la última clase del curso prefacultativo en la que desarrollamos la cultura de paz. Hoy vamos a ver el tema número 4, que se trata de contextualización de la educación para la paz en el ámbito universitario. El desarrollo tiene el siguiente contenido. Primero, fundamentos básicos de la educación para la paz. El papel de la educación para la paz como responsabilidad social de las instituciones de educación superior. Prospectiva de la educación para la paz desde la transversalidad de la enseñanza. Perspectivas sobre la operatividad de la educación para la paz. Luego veremos un resumen muy sintético del capítulo final. Muchísimas gracias por su atención. El diálogo, una práctica y experiencia de la cultura de paz. Comencemos por su definición. El diálogo es un proceso de genuina interacción, mediante el cual los seres humanos se escuchan unos a otros, con tal profundidad y respeto, que cambian mediante lo que aprenden. Cada uno de los participantes en un diálogo se esfuerza para incorporar las preocupaciones de los otros a su propia perspectiva, aun cuando persista el desacuerdo. Ninguno de los participantes renuncia a su identidad, pero cada uno reconoce la validez de las reivindicaciones humanas de los demás y, en consecuencia, actúa en forma diferente hacia los otros. Principios del diálogo. Para conducir el diálogo de una manera positiva y constructiva, debemos tener en cuenta los siguientes principios. Inclusividad. Consiste en reunir en el diálogo a todos aquellos que puedan ser parte de una situación problemática, ya que son ellos mismos los que van a encontrar la solución. Cuidado de la relación entre los y las dialogantes. El diálogo requiere la disponibilidad de cada participante, de escuchar al otro, no solo al nivel de las palabras, sino también las emociones y necesidades de la contraparte. Cambio. El diálogo es un medio para el cambio personal y social, por su capacidad de interaprendizaje entre los y las dialogantes y establecer un entendimiento para las diferentes actitudes y percepciones, para buscar juntos soluciones ante un problema en común. Aprendizaje. Tiene que ver con mostrar una actitud de apertura y saber reflexionar sobre lo que otros dicen y piensan, respetando sus ideas. Se trata de escuchar para aprender y comprender mejor la problemática. Humanidad. Está relacionada con la empatía y la autenticidad. Se dice que cuando los participantes comienzan a esforzarse por comprender al otro, se planta la semilla del diálogo. Confidencialidad. Se refiere a que todos los participantes respetan la confianza construida en el diálogo y no la utilizarán inadecuadamente. La confidencialidad refuerza en los actores involucrados la libre expresión de sus puntos de vista. Buena fe. Se refiere a que el diálogo no debe tener intenciones ni agendas ocultas, y los participantes deben compartir con honradez sus conocimientos y ser pacientes, flexibles y tolerantes. El rol de la facilitadora. Para un proceso de diálogo es muy valioso, aunque no indispensable, contar con una facilitadora profesional. Algunas de las mismas personas que participan en el diálogo pueden asumir el rol de facilitadora, siempre y cuando sea alguien respetado, neutral, con experiencia y credibilidad.
Transformación de conflictos y cultura de paz. Generalmente, cuando escuchamos la palabra paz, la gente suele pensar en uno de los dos extremos. Por un lado, asocian la paz con el fin de la guerra entre países y por otro lado, con la paz interior de uno mismo. Pero, ¿cuál es el verdadero significado de la palabra paz? El concepto de cultura de paz nos ayuda a llenar la gran brecha que existe entre los dos extremos y nos sugiere pensar en acciones concretas con las que cada ser humano puede tener una incidencia y contribuir a la promoción de una cultura de paz. Entonces, te debes preguntar, ¿qué es una cultura de paz? La cultura de paz, según la definición de las Naciones Unidas, consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, tratando de abordar sus causas para solucionar los problemas, mediante el diálogo y la negociación entre las personas y los grupos y las naciones. ¿Cómo podemos promover una cultura de paz? La cultura de paz debe promoverse desde la educación que se brinda en los hogares y en la formación educativa. Para una sociedad tan diversa como Bolivia, es un tema muy importante fortalecer una educación que valore la unidad y la solidaridad entre los diferentes pueblos y apreciar la gran diversidad que existe. Existen algunos elementos en los que los seres humanos podemos tener incidencia. Estos son 8 ámbitos que ayudan a una buena práctica de la cultura de paz. Educación, desarrollo económico, social y sostenible. Respeto a los derechos humanos, igualdad entre hombres y mujeres, participación democrática, comprensión, tolerancia y solidaridad, comunicación participativa, paz y seguridad internacional. Educación para una cultura de paz. El poder que tienen tanto los educadores como los padres de familia son importantes para incidir en la cultura de paz desde las bases de nuestra sociedad. Se debe educar para lograr la unidad en la diversidad social en la que vivimos y de esta manera convivir en una sociedad donde prevalezca la armonía. Democracia participativa, donde las ciudadanas y ciudadanos tienen participación en la toma de decisiones políticas y deben trabajar juntos para el bien común de la sociedad. Igualdad entre hombres y mujeres. La cultura de paz reconoce la participación tanto de hombres como mujeres y hace énfasis en la capacidad de ambos en la toma de decisiones para un bien común. Respeto a los derechos humanos. Cada niña y niño que llega al mundo viene acompañado de ciertos derechos. Nuestro deber como sociedad es asegurar que cada ser pueda desarrollarse plenamente, porque será él mismo quien con el tiempo contribuirá a la sociedad como un todo y quien trabajará para generar armonía en la sociedad que lo rodea. Desarrollo económico y social sostenible. El papel de la cultura de paz debe tomarse en cuenta en la mayoría de los objetivos de desarrollo sostenible, incluidos aquellos que se centran en la educación de calidad, las ciudades sostenibles, el medio ambiente, el crecimiento económico, las pautas de consumo y producción sostenibles, las sociedades inclusivas y pacíficas, la igualdad entre géneros y la seguridad alimentaria. Comprensión, tolerancia y solidaridad. Hacia todos los seres humanos, hacia el medio ambiente, hacia todo lo que está a nuestro alrededor, hay que dejar atrás el odio, el rencor, la ira, la envidia, ya que son estos los principales obstáculos para lograr la paz que tanto deseamos. Comunicación participativa y circulación de libre información y conocimiento. Cada persona debe adquirir, dentro de sus hogares y centros de estudios, el conocimiento para desarrollar un criterio propio, el cual sirva como herramienta para generar comunicación participativa y a la vez lograr que cada individuo tenga la capacidad de tomar sus propias decisiones, sin necesidad de que alguien más influya en la búsqueda de la verdad. La paz y seguridad internacional. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, a través de las medidas del Consejo de Seguridad, ha efectuado diversas labores preventivas, con el fin de que las controversias no den lugar a la guerra o conflictos armados. Actualmente, las Naciones Unidas buscan concentrarse aún más en la consolidación de la paz, ya que si en esta época no se refuerza, los esfuerzos para evitar o resolverlos no lograrán una paz segura y duradera. Esta consolidación se consigue solo a través del fomento del desarrollo económico, la justicia social y la protección de los derechos humanos,
la buena gestión pública y el proceso democrático. Fortalecer una cultura de paz implica mucho más esfuerzo de todos los miembros que conforman una sociedad, para que de esta manera generemos un cambio en el ámbito que nos rodea y ser pacifistas mas no pasivos. Porque el pacifismo nada tiene que ver con la pasividad. El pacifismo se opone a cualquier forma de violencia y busca mantener la paz ante cualquier situación de conflicto. En cambio, la pasividad es una acción que adopta un individuo en la que decide no cooperar ni reaccionar ante una necesidad o situación de conflicto. Entonces, ¿cómo debemos actuar frente a un conflicto promoviendo una cultura de paz? Primero, tenemos que entender que los conflictos no se pueden evitar. Estos son una dinámica normal y continua en nuestra vida, relaciones humanas y comunidades. La cultura de paz, por tanto, busca transformación de las situaciones destructivas y violentas a situaciones constructivas y no violentas. ¿Y cómo se puede lograr esta transformación? Para lograr este cambio constructivo, es necesario entender el conflicto en toda su complejidad. Para ello, debemos analizar profundamente las causas del mismo, los diferentes intereses y las necesidades de las partes involucradas. Esto a través del diálogo, la negociación y una comunicación constructiva. Las personas pueden ser agentes de cambio de sus propios conflictos. Es importante que cada ser que es parte de una sociedad, tanto niñas, niños, jóvenes, mujeres y hombres, tengan la capacidad de poder solucionar sus conflictos y así poner en práctica esta transformación. Y como decía el famoso activista hindú y líder del movimiento no violento Mahatma Gandhi, no hay camino para la paz es el camino. Transformación de conflictos y cultura de paz. ¿Qué es la transformación de conflictos? La transformación de conflictos es un enfoque distinto para abordar los conflictos de una manera más completa. ¿Qué es la cultura de paz? Según las Naciones Unidas, la cultura de paz se define como un conjunto de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones. La Declaración y el Programa de Acción sobre una Cultura de Paz identifican 8 ámbitos de acción para los actores a nivel local, nacional e internacional que proponen: promover una cultura de paz por medio de la educación, promover el desarrollo económico y social sostenible, promover el respeto de todos los derechos humanos, garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, promover la participación democrática, promover la comprensión, la tolerancia y la solidaridad, apoyar la comunicación participativa y la libre circulación de información y conocimientos, promover la paz y la seguridad internacionales. Conceptos básicos de la transformación de conflictos sociales. La existencia de conflictos significa el reflejo de una sociedad viva y de actores sociales que demandan la satisfacción de sus necesidades. Así que el conflicto en sí no es un fenómeno negativo, solo mal abordado se convierte en algo destructivo que tiene más costo que utilidad. Abordado adecuadamente, es un motor del aprendizaje social y esencial para el desarrollo sostenible y el avance de las sociedades. Las causas de los conflictos sociales. Podríamos sintetizar en las siguientes causas más recurrentes: tensiones interpersonales y relacionales, mala comunicación y desinformación, intereses incompatibles o necesidades insatisfechas, estructuras injustas. Análisis de conflictos sociales. El análisis de conflicto debemos entender como un proceso continuo de reflexión e investigación sistemática de perfil, las causas, los actores y dinámica del conflicto. Contribuye a una mejor comprensión del contexto en el que trabajamos y ayuda a afinar nuestro papel en ese contexto. De esta manera contribuye a diseñar una estrategia y a planificar acciones a seguir. Herramientas para el análisis de los conflictos sociales. El mapeo de actores. Se trata de una técnica utilizada para visualizar a los actores más relevantes en un conflicto, sus relaciones y capacidad de influencia. La cebolla.
Esta herramienta se basa en una analogía de la cebolla y sus capas. La externa contiene las posiciones que asumen los actores públicamente y que suelen defender con mucho fervor. Debajo de esta se encuentran los intereses, motivaciones y objetos concretos que quieren lograr los actores en una situación particular. Finalmente, en el centro de la cebolla están las necesidades que se refieren a los elementos básicos que necesitamos los seres humanos y que no son negociables, como por ejemplo, el derecho a vivir sin violencia. El árbol es una herramienta gráfica que utiliza la imagen de un árbol para identificar aspectos clave de los conflictos, el problema central, las causas de fondo del conflicto y sus efectos. La línea de tiempo. La línea de tiempo es una herramienta que establece un listado cronológico de los acontecimientos más importantes de un conflicto en un tiempo determinado. Refleja la percepción subjetiva del conflicto por parte de un grupo. Además, permite documentar la historia y los antecedentes del conflicto, identificar eventos claves y clarificar diferentes perspectivas. La herradura. Esta herramienta se utiliza para asociar las medidas de presión que utiliza una de las partes con las causas o las motivaciones más profundas que posee para sensibilizar a los opositores y afectados por el conflicto. Los métodos no violentos de transformar los conflictos. Estos métodos son alternativos a una confrontación agresiva o violenta, es decir, que son maneras pacíficas de encarar la transformación de conflictos. La comunicación es el medio para lograr un fin, entendimiento y acuerdo. Ahora bien, cuando no se hace un uso adecuado de la comunicación, también se puede llegar a discutir. Entonces las personas se alejan y enfrían entre sí, pudiendo llegar a romper su relación. La negociación. La negociación es la forma principal en que las personas redefinen una relación antigua que no funciona a su satisfacción o establecen una nueva relación donde antes no existía ninguna. La meditación es un método para resolver conflictos sin llevar a instancias judiciales. Puede contribuir a generar relaciones en la sociedad o a volver a como era donde hay conflicto o ruptura. Puede facilitar que las personas se encuentren por sí mismas y en libertad soluciones a sus problemas más urgentes. El diálogo, más que una herramienta, instrumento o técnica, es una experiencia y práctica de vida muy importante para llevar adelante procesos de construcción de paz. Es bueno para cambiar porque hace que las personas recapaciten sobre lo que piensan, sobre lo que creen e incluso en la forma en la que manejan sus conflictos, haciendo que se den cambios en la conducta y relaciones. El diálogo se constituye también en un espacio de aprendizaje en el cual los participantes fortalecen y desarrollan capacidades, habilidades, conocimientos y sensibilidades que les permiten practicarlo. Capítulo 4. Contextualización de la educación para la paz en el ámbito universitario. Introducción. Los primeros enfoques de trabajo acerca de la educación para la paz se ubican a finales de la Segunda Guerra Mundial. La realidad nos muestra que es una más de las herencias benéficas que nos ha dejado el interés de los primeros teóricos en entender la paz desde las relaciones humanas. Sin embargo, con anterioridad al periodo clave en el que nace la necesidad de entender los conflictos desde la perspectiva positiva que marca la tendencia de educar en y para el conflicto desde las habilidades sociales, lejos de la impulsiva confrontación, existieron movimientos de líderes con diversas características que mantenían firme la convicción de que la educación es la base para buscar la pacificación, para buscar comportamientos de paz entre todos los seres en la sociedad, sobre todo de universitarios, escolares, profesionales y en general todos. Es importante el impulso del movimiento de la no violencia. Para Gandhi era de suma importancia
que la escuela no solo fuera abierta e integrada, sino también que la educación no fuera responsabilidad exclusiva de la escuela, sino de toda la sociedad. La Liga Internacional de la Escuela en Europa, o su equivalente, la Escuela Progresiva en Estados Unidos de América, a finales del siglo XIX, extendiéndose hasta la Segunda Guerra Mundial, alcanzó en sus inicios la implementación de más de 20 países que aplicaban estas reglas de la paz. Los teóricos dedicaron gran parte de sus estudios a la no guerra y a la no violencia. Entre los tratadistas tenemos a Jean-Jacques Rousseau, Pestalozzi, Froebel y Herbart, considerados como los educadores y precursores de la escuela nueva, que partían de que todos los individuos son iguales y que deben ser tratados de formas diferentes, porque no todos los individuos son idénticos. Podemos ser iguales, pero tenemos diferencias, tanto de opinión, de percepción y también físicas, psíquicas y de opinión. En este capítulo se exponen las perspectivas generales sobre el nacimiento y formalización de la educación para la paz como eje central de la formación de los seres humanos con habilidades y actitudes de cooperación y de colaboración. Aquí se presenta la educación para la paz como un modelo de confianza que deriva de las acciones de responsabilidad social de las instituciones de educación superior y se propone el ejercicio de acciones a través de la transversalidad práctica, refiriendo con ello la enseñanza de los valores activos de la paz, en función de conductas con posibilidad de generalizarse al entorno del estudiante a través del mismo como un agente transmisor. Fundamentos básicos de la educación para la paz. A partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, se conoce como un periodo de nacimiento de la educación de la paz. Entonces, a partir de ello, surge la influencia filosófica e ideológica del movimiento de la escuela y de sus aportes brindados a raíz de la denominada investigación para la paz, Peace Research, la investigación de la paz, de la mano del que se convertiría en su referente teórico, Johann Galtung, con las características esenciales de percibir la paz desde la interdisciplinaria y trascendencia disciplinaria y también del carácter normativo y la orientación hacia la acción para defender los derechos humanos. En 1945 se crea la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Y la UNESCO se centra en el desarrollo del potencial humano, la promoción de los valores universales de libertad, dignidad y justicia a través de la educación, del acceso de todos a la ciencia y la tecnología, del patrimonio cultural y de la libre circulación de la información y de la comunicación. Así comienza el periodo de que los estados apoyen y modifiquen sus políticas educativas, su legislación y su práctica,
a fin de asegurar que en los programas de estudios se incluyan como valores los derechos humanos, la paz, la participación democrática, la tolerancia, la no violencia y el entendimiento intercultural, y que los procesos educativos se ajusten a la enseñanza de estos valores. Para el tratadista Bober, la educación para la paz se configura como un proceso de una triple dimensión: educación moral, educación social y educación religiosa. Bajo la propuesta realizada por la UNESCO en 1980, en el Congreso Mundial de Educación para el Desarme, se habló de la educación para la paz como un proceso de educación con el objetivo de la construcción de una opinión ciudadana que rechace la violencia como forma de resolución de los conflictos. También esta pedagogía de la paz busca que la educación para la paz, como un proceso educativo dinámico, continuo y permanente, aplique estos principios en una sociedad, que ayude a las personas a desvelar y a apoyar el respeto a los derechos humanos. El papel de la educación para la paz como responsabilidad social de las instituciones de educación superior. Hablar de responsabilidad social nos lleva a un tema bien complejo. En nuestro tiempo, las empresas, el gobierno y las instituciones de enseñanzas públicas y privadas se encuentran obligadas a incluir en los planes de educación reglamentos vinculados a la responsabilidad social. Las normas internacionales ISO 26000 se refieren a la responsabilidad social. Entonces, se tienen que aplicar en la sociedad, tanto en empresas públicas y privadas, estas normas ISO, normas internacionales, que cumplan con la legislación y la normativa internacional, buscando el respeto y las prácticas de la no violencia y del respeto a los derechos humanos. Lo propio ocurre con la Comisión Europea para la Responsabilidad Social, tanto para empresas, sociedades y las personas en general. Lo propio ocurre con las universidades o las instituciones de educación superior, donde la responsabilidad social universitaria debe enfocarse en promover el respeto a los derechos humanos y una construcción de una ciudadanía informada, responsable y participativa, que responda a los principios de la justicia, la sostenibilidad, la no violencia y la no corrupción. La perspectiva de la educación para la paz
desde la transversalidad en la enseñanza. La enseñanza ha pasado por los siguientes modelos educativos, ha transitado por los siguientes conceptos. 4 puntos importantes, 4 oleadas. La primera oleada se destacó para aprender a pensar en un modelo que incluya temas e informaciones para que los alumnos aprendan al respeto de los derechos humanos y el del prójimo. La segunda oleada se destacó en la necesidad de inculcar habilidades sociales en busca de un éxito social y de un crecimiento y aprecio por los demás. La tercera oleada buscó la trascendencia de la educación emocional, centrada en la necesidad de que el alumno desarrolle capacidades y responsabilidad propias. La cuarta oleada es aquella que está enfocada en la necesidad de resaltar valores morales en los estudiantes. La integración de todos estos elementos que se mencionan en estas 4 oleadas es la base fundamental para un modelo educativo contemporáneo, dirigido a la formación integral de ciudadanos e individuos pertenecientes a una sociedad moderna. Desde ya varios años se estableció como visión internacional la necesidad de que los temas de educación para la paz no debían impartirse como contenidos o asignaturas o temas especializados, sino como un mensaje generalizado de educación, en donde no haya discordancia entre el ambiente institucional y la aplicación de normas democráticas, porque son temas transversales. En diferentes sistemas educativos, una serie de programas y proyectos se ocupan ya de los valores, ya de las capacidades. Por lo tanto, sin duda, ha sido uno de los avances más importantes hacia un nuevo modelo de educación. Actualmente es indispensable destacar la necesidad de realizar cambios transversales en el modelo de humanismo y de convivencia para el futuro. De acuerdo con la educación para la paz, desde una perspectiva transversal y teórica, se debe contemplar a estos métodos didácticos y pedagógicos para poner en práctica en las aulas, para convertirlas en una costumbre, para que el propio alumno, como ser perteneciente a un grupo social, se forme con estos principios y respetos al grupo familiar y social, en el presente y en el futuro. El objeto de enfocar la utilidad de estos valores y el respeto a los derechos humanos, la democracia y la paz debe ser general hacia el entorno social que rodea al alumno, es decir, la familia, la escuela y la sociedad. Destacamos acá 3 tipos de relaciones: la dialógica o comunicativa como instrumento del saber, la igualitaria como intercambio de percepciones, emociones y sentimientos e ideas, y la contextual o histórica que construye la realidad y sus posibilidades de mejora partiendo de preocupaciones reales de los que educan y se educan.
La educación para la paz se enfocaría a su vez en la importancia del aprendizaje cooperativo, no solo para el alumno, sino para toda la comunidad. La concatenación de la cultura de paz y de la educación para la paz nos muestran los siguientes objetivos. Primero, la interdependencia entre sus miembros o grupos, la responsabilidad individual de los miembros, el desarrollo de habilidades cooperativas, la interacción cara a cara, vale decir la comunicación. Para que estos programas educativos, tanto en la institución, en la familia y en la comunidad, mejoren y trasciendan a las familias como a la sociedad, deben ser implementados desde todo punto de vista, desde la escuela, desde la familia y también en las instituciones y en la sociedad. Mediante propuestas de estrategias que generen un impacto transversal donde el origen sea la escuela, con la participación de los padres de familia y la comunidad, se buscan fortalecer los derechos de la sociedad, de los niños, jóvenes, adolescentes y adultos. Se busca que la educación esté encaminada a desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, inculcar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, inculcar el respeto de los padres a la identidad cultural, al idioma y a los valores, a preparar para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, de paz y tolerancia, igualdad de sexos y amistad entre los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos, sobre todo con las personas de origen indígena. Inculcar al niño al respeto del ambiente, medio ambiente y la naturaleza. Perspectivas sobre la operatividad de la educación para la paz. Tenemos que buscar la enseñanza para los estudiantes con los siguientes conceptos. El cultivo de los valores. Educar para la paz supone cultivar en los alumnos valores como la justicia, la solidaridad y el desarrollo de la autonomía personal y la toma de decisiones. Aprender a vivir con los demás. La educación para la paz es concebida como un proceso de desarrollo continuo y permanente, inspirado en una forma positiva de aprender a vivir consigo mismo y con los demás en la no violencia. Facilitar experiencias y vivencias. La organización democrática nos muestra la capacidad de los alumnos en estos procesos escolares y que facilita a la resolución de conflictos, pero de forma pacífica, no violenta. Educar en la resolución de conflictos significa que ya las personas deben estar preparadas para enfrentar conflictos, pero de asumirlos y de solucionarlos de manera pacífica. Si bien la mayoría de las universidades de derecho enseñan cómo litigar, también deben enseñar hoy en día a los medios de solución pacífica de litigios y controversias. Es decir, a no litigar,
sino a dialogar, a conciliar, a transar, mediar y a solucionar. En vez de irse a un juicio, vamos a una conciliación. Giuseppe Chovenda, tratadista italiano, nos decía prefiero llegar a un mal acuerdo que mantener un juicio interminable. Prefiero llegar a un mal acuerdo a mantener un juicio interminable. Esto tenemos que aprender. Desarrollar el pensamiento crítico. El estudiante debe perder el miedo a manifestar sus opiniones, sus puntos de vista, sus ideas, a hacer críticas y también a aceptar críticas. Combatir la violencia. Hay que combatir la violencia visible, tanto en las opiniones contrarias, para aceptar las opiniones contrarias, respetar las opiniones del contrario y no generar violencia por esas opiniones contradictorias a las propias. Promover la tolerancia. Educar para la paz es educar en la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad. Si bien todos no somos iguales, pero somos diversos y tenemos que saber aceptar al prójimo. Educar en el diálogo y en la argumentación racional. ¿Qué significa? Que todos tenemos derecho a argumentar, pero con sustento y conocimiento, posiciones reales. Para eso tenemos que prepararnos, leer, estudiar y capacitarnos, para tener un diálogo y también una conversación propositiva y al mismo tiempo una argumentación sólida, sustentada y fundamentada. Existen diversas formas de integrar la educación para la paz. Por una parte, se realiza de manera parcial mediante trabajos continuos, extracurriculares, y también a través de interiorizarnos en la necesidad de resolver de manera no violenta conflictos. Entre otros elementos, actividades que sean mixtas o combinadas, que nos brinden adaptaciones para que la población estudiantil, la juventud, los adolescentes y también adultos desarrollen estas capacidades para poder resolver conflictos. Los elementos que se consideran importantes son los siguientes: el desarrollo de la autoestima. El individuo debe tener seguridad personal en la toma de sus decisiones. La persona. El respeto de las ideas contrarias, es decir, de las ideas ajenas. Se trata simplemente de reflexionar y de alcanzar a comprender que debo respetar al prójimo, aún piense distinto y se comporte de manera diferente. El reconocimiento de los derechos humanos, la paz, la justicia, la tolerancia, la igualdad, la equidad. El aumento de la participación ciudadana, el derecho de los ciudadanos a tomar parte activa en la vida política democrática y a ser protagonista de sus propios conflictos y de dar soluciones al mismo tiempo para contribuir al bien común. La responsabilidad en la prevención de conflictos familiares y sociales. Todos podemos ser conciliadores, sin necesidad inclusive de estudiar. Una ama de casa puede conciliar en un conflicto entre la suegra y el yerno, o la nuera
o el suegro, o entre los cuñados y las cuñadas, por ejemplo, respecto de sus hijos. Todos podemos conciliar, pero para llegar a ser expertos, mediadores o árbitros, tenemos que capacitarnos. Tenemos que estudiar. Capacidad de análisis crítico. Identificar los procedimientos para poder dar opiniones con sustento. Justicia. El análisis de las situaciones de no violencia nos permite obtener, obviamente, opiniones más éticas y más ecuánimes. Todos estos elementos proporcionados nos van a mostrar que la educación para la paz tienen que estar introducidas en los programas de enseñanza superior. Y con todos estos elementos y herramientas se buscará el diálogo y el logro del éxito y del cambio social para generar una cultura de paz. Muchas gracias. Muy bien, hemos culminado de forma exitosa el desarrollo de todos los temas de nuestra materia y solo me queda, en primera instancia, agradecer por su atención a todos y cada uno de ustedes por haber dedicado el tiempo necesario para estas clases que, si bien son vía online, son didácticas y cuentan con todo el respaldo de la Universidad Mayor de San Andrés para que ustedes sean en el futuro los mejores profesionales en el área del derecho. Solo me queda recomendarles de manera muy afectuosa que dediquen tiempo de su jornada al estudio de estos temas que son de importancia y de trayectoria en la vida profesional que a ustedes les va a tocar desempeñar. De todas maneras, Introducción al Derecho es un tema que hemos abordado en el transcurso de las clases y también el tema de la cultura de paz que se encuentran en los textos que se les ha proporcionado, ya sea vía online o ya sea de manera física. Solamente recordarles que se preparen, estamos próximos a que desarrollen y tengan el examen final, desearles éxito en sus funciones, ya que está en sus manos poder ingresar a la carrera de Derecho y ser brillantes profesionales en esta área. Muchísimas gracias por su atención.